Sí, llevamos esperando desde marzo cualquier noticia sobre Tomodachi Life, una vida de ensueño. Y por fin tenemos un vistazo más amplio, aunque todavía quedan muchas dudas que resolver. En este vídeo daré mi opinión sobre el nuevo tráiler de Tomodachi Life del último Nintendo Direct. La isla se ve muy viva, con mucho movimiento como las olas de la playa, los ventiladores de las casas o las habitaciones incluso más decoradas. Da la impresión de que intenta modernizar la propuesta sin perder esa esencia que lo convirtió en un fenómeno en la Nintendo 3DS. Ver que han cuidado ciertos detalles en las animaciones y en las expresiones faciales también suma, porque gran parte del encanto de Tomodachi Life está en estas interacciones absurdas y divertidas. El editor de Ms me ha gustado bastante, es incluso más completo que el de Miitopia de Nintendo Switch, incluyendo opciones de personalización como las orejas, la rotación de la boca, quitar la nariz y los maquillajes. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es el estilo visual de los Ms. En el editor parecen más planos con un aspecto casi 2D tipo cartón. Casi que parecen más personajes de las páginas web que imitan el editor de Ms. Sin embargo, en el gameplay sí que se ven como más tridimensionales, recordando al estilo clásico de los Ms en otros juegos de Nintendo. Esto la verdad que sí que me gusta más cómo se ven aquí. Esto puede deberse quizás al contraste entre la interfaz de la creación y el motor del juego. Además, la isla sigue viéndose demasiado plana, muy rectangular y poco realista, simplificándose demasiado. La de Nintendo 3DS tenía relieve, montañas, diferentes niveles de altura y aportaba así un aspecto más vivo al juego. Me ha faltado ver en el tráiler algún interior de edificios más. Hasta ahora solo han mostrado el interior de las casas y noticias Ms, así que tendremos que esperar para ver más espacios como puede ser la cafetería, el supermercado o la tienda de interiorismos. En el tráiler pudimos ver una nueva mecánica para hacer que dos Ms se conozcan, que sería arrastrando un Mi y ponerlo cerca de otro. Esto es algo que también me ha gustado porque ahora parece que tendremos mayor poder de decisión a la hora de crear amistades o incluso parejas. Muy corto, así es como describiría este nuevo tráiler de Tomodachi Life, una vida de ensueño. Especialmente si tenemos en cuenta que llevamos esperando desde marzo nueva información sobre el juego. Y aunque hemos podido ver algunas novedades interesantes, la realidad es que seguimos con muchas dudas que no han sido aclaradas. La primera, y quizás más importante, es que no han especificado cuántos Ms se podrán crear en total. Este es un punto clave porque a diferencia de la versión de Nintendo 3DS, aquí no tenemos el clásico edificio de apartamentos Mi. Esa ausencia ha generado preocupación, ya que podría limitar bastante la experiencia si el número de personajes es reducido. Además de que la isla no parece tener la capacidad para 100 viviendas individuales. Aún no se han mostrado edificios clásicos de la versión de 3DS, como podría ser el ayuntamiento, la sala de conciertos o el parque de atracciones. Con respecto al misterioso edificio de Quick Build, seguimos sin saber cuál será su función. ¿Podremos personalizar la isla, expandir las casas? No sé, aún no tenemos ninguna respuesta. Otra de la gran incógnita es la confirmación de relaciones homosexuales, un aspecto muy solicitado por los jugadores y sigue sin confirmarse oficialmente, a pesar de que era algo que querían corregir en su saga, para representar así una mayor diversidad. De hecho, tampoco se ha mostrado nada relacionado con tener pareja, ni incluso si se podrá tener hijos. Resulta hasta extraño no haber visto algo de esto en el tráiler, cuando es de lo mejorcito del juego, ver qué parejas van surgiendo en la isla. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿están guardando las sorpresas para el último tráiler antes del lanzamiento? ¿O podría ser que al final nos encontremos con una versión reducida del juego que conocíamos? Hay quien teme que esta entrega sea algo parecido a una versión light, con una isla más pequeña y menos contenido que el original. Esperemos que no. En resumen, este tráiler nos ha dado un vistazo algo más amplio de lo que será Tomodachi Life, una vida de ensueño. Pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. La falta de información sobre el número de Ms, los edificios, la función de Quick Build o las relaciones dentro del juego dejan claro que Nintendo se está guardando varios detalles. La gran cuestión es si esas sorpresas llegarán en el próximo tráiler o si finalmente nos encontraremos con una versión más limitada de lo que fue el original de Nintendo 3DS. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios.
No olvides también darle a like y suscribirte para no perderte nada. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima, chao.